El día de hoy tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor Leopoldo Herrera, neurocirujano de amplia experiencia en trauma craneoencefálico, que fue muchos años jefe de servicio del Instituto Mexicano de Seguro Social. El doctor Polo Herrera es un súper experto en trauma, tiene innumerables publicaciones, sí, de hecho es una de las gentes más reconocidas en el país por su experiencia al respecto. En esta ocasión lo invitamos para que nos haga el favor de darnos dos pláticas. La primera será la fisiopatología del trauma craneoencefálico y la segunda, el tratamiento médico orientado a cuál de todos y cuándo y el por qué. Gracias, Polo, por estar con nosotros. Soy el doctor Leopoldo Herrera Gómez, neurocirujano. Y dentro del módulo de neurotrauma, hoy les voy a hablar de un tema muy importante que es la fisiopatología de la lesión cerebral traumática aguda o traumatismo cráneoencefálico. Ese es un tema muy importante para todos nosotros como neurocirujanos, conocer cómo es esta fisiopatología, esta absorción de energía que sufre el organismo cuando recibimos un trauma de cráneo. Esto que les voy a platicar es la experiencia que tenemos en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Magdalena de las Salinas, que es un centro de trauma dedicado al manejo de todo este tipo de pacientes. La fisiopatología del traumatismo cráneo-cerebral, hoy denominado en el CIE-10 como lesión cerebral traumática. Soy el doctor Leopoldo Herrera Gómez. ¿Qué vamos a empezar a decir? ¿Qué es lo que nos dice la fisiopatología del trauma? Pues tenemos que ser muy exhaustivos en las guías. ¿Qué es lo que nos dice el Consejo de Salubridad? ¿Cuáles son los objetivos de conocer el trauma de cráneo? En primer lugar, es que todos los servicios de urgencia de todas las unidades hospitalarias mejoren la atención de los pacientes y sobre todo que seamos resolutivos, porque muchas veces se quedan los pacientes por días o semanas durante su valoración en un servicio de urgencias. Eso tiene que mejorar la atención y ser resolutivos. ¿Cuál es la incidencia del traumatismo craneoencefálico? Es de aproximadamente 300 pacientes por cada 100,000 habitantes por año. Y eso es una cifra muy alta y la cual, en lugar de disminuir, se ha ido incrementando. El 10% del trauma craneoencefálico es un trauma de alta energía. ¿Qué significa esto? Que es una gran absorción durante el impacto que recibe el organismo y sobre todo el cráneo y el cerebro, calculado en libras por centímetros cúbicos. Hay disminución de la mortalidad, es decir, los servicios de urgencia han mejorado su atención, esto ha mejorado o ha disminuido la mortalidad por el tratamiento que es cada vez precoz, más agresivo y con una terapia rehabilitadora y de mayor duración, que es lo que buscamos en el paciente con trauma craneoencefálico dentro de toda su fisiopatología, la cual estamos viendo. ¿Qué nos dicen? Debemos de saber todos como neurocirujanos que debemos de saber manejar al adulto y al niño con trauma craneoencefálico. Y por lo tanto, todos debemos de conocer las guías de práctica clínica, en este caso, la del sector salud, la 01608. Y esto es importantísimo. Siempre hemos dicho, en mi experiencia personal, en mi unidad hospitalaria, pero realmente lo actual es seguir las guías de práctica clínica, las cuales son llevadas a cabo de las guías internacionales, es decir, en este caso de la AANS o de alguna otra guía internacional, de la cual es llevada dependiendo de nuestros recursos y realizamos nosotros las guías de práctica clínica, que son un documento médico legal. Debemos de tener estrategias y líneas de acción para la toma de decisiones sustentadas en la mejor evidencia. Sabemos que hay evidencias tipo 1, 2 y 3, que son estándares, recomendaciones, opciones, buenas prácticas clínicas de una unidad hospitalaria y algo que también es muy importante, la opinión del experto, sobre todo en estos casos. Siempre lo hemos comentado, todo paciente con trauma craneoencefálico debemos de considerarlo como un caso médico legal hasta no demostrar lo contrario.
puesto que no conocemos la cinemática del trauma, el mecanismo del trauma, su fisiopatología, hacia dónde vamos a ir. Hay pacientes que llegan a un servicio de urgencias caminando y hablando y fallecen, y viceversa, pacientes que llegan muy graves, que se les dé un tratamiento precoz adecuado y pueden salir con una muy buena evolución. Por eso es que debemos de conocer las guías de práctica clínica. Además de esto, dentro de la fisiopatología sabemos muy bien que la clasificación del CIE-10 es adecuada y nos dice qué es la lesión cerebral traumática o el trauma de cráneo, y lo denominamos como cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. Y lo vuelvo a repetir, esto se calcula en libras por centímetros cúbicos. A mayor cantidad de energía, mayor posibilidad de lesión intracraneal y también raquimedular. Debemos de considerar estos factores de riesgo, puesto que en la historia clínica o en la nota de ingreso siempre vienen los modelos pronósticos. Viene el índice de severidad de trauma, el TRIS, el índice de mortalidad, el Glasgow, y todos estos son factores de riesgo que tiene el paciente para tener o no una mortalidad dentro de la unidad hospitalaria, que es lo que debemos de evitar dentro de lo posible. Tenemos que conocer el mecanismo de trauma. Cuando llega el paramédico, debemos de preguntarle qué fue lo que sucedió, cómo estaba el paciente, fue una volcadura, un accidente, un atropellamiento, una agresión por terceras personas. Debemos de conocer cuál fue el mecanismo de trauma por un lado. Por otro lado, debemos de ver las condiciones del lugar donde ocurrió el evento y cómo fue llevado al hospital idóneo con infraestructura. Y esto es importantísimo y siempre lo hemos dicho. El paciente con trauma no debe de ser llevado al hospital más cercano. Debe de ser llevado al hospital idóneo que cuente con toda la infraestructura para poderle dar su tratamiento inicial y adecuado. Esto va a salvar muchas vidas en este tipo de pacientes. Además de esto, ¿qué sabemos? Dentro de la fisiopatología, ya definimos qué es el trauma, toda esta absorción de energía que va a llevarnos a desencadenar toda esta cadena de la fisiopatología que nos va a llevar a dos vías importantes, hacia la excitotoxicidad por un lado y a la liberación de segundos mensajeros de RNMA que va a llegar a la apoptosis. Y si eso no lo detenemos, ningún tratamiento que hagamos va a ser suficiente para detener este mecanismo. Por eso es importante conocer la fisiopatología del trauma. Ver su cinemática, como ya lo hemos comentado por un lado, ver la escala de evaluación. Generalmente el expediente electrónico que tenemos cuenta con ese software, donde al ir anotando los datos del paciente, en ese momento aparecen las escalas, el índice de severidad del trauma, el TRIS, el Glasgow que vamos a clasificar, el índice de mortalidad incluso, y algunos otros factores que son importantes para la toma de decisiones dentro de una unidad hospitalaria. ¿Qué hacemos? Como todo en medicina, debemos de tener un control de daños, es decir, si el paciente está muy inestable, está chocado, tiene lesiones agregadas, pues hay que darle prioridades y en un momento dado hacer el control de daños. ¿Qué es esto? Que hay veces en que un hematoma sudural podemos tratarlo inicialmente por trepanos como un control de daños y después hacer una craniostomía, tal como se hace en abdomen cuando se hace un empaquetamiento inicial por el sangrado o por los tiempos de coagulación alargados para poder salvar la vida del enfermo. Debemos de tener además una ventana de oportunidad. ¿Qué tiempo que tenemos? Sabemos que hipoxia e isquemia durante la primera hora puede elevar hasta el doble la mortalidad. Y esto, si no lo conocemos, si no lo llevamos a cabo, de conocer la fisiopatología y saber qué tenemos que hacer dentro de la unidad hospitalaria, pues nos va a llevar a un fracaso multiorgánico. Toda esta cadena que debemos de controlar y de conocer, si no lo hacemos, no solamente es el hematoma que tiene el paciente, sino todo lo que envuelve alrededor esta capacidad que tenemos de resolución. Por eso es tan importante la aplicación de guías actuales, las cuales están
dadas en base a escenarios, en base a expertos y a lo que aplicamos de guías internacionales para poderlas bajar y poderlas interpretar dentro de nuestro medio. Eso es lo que nos ha dado la experiencia dentro del traumatismo cráneoencefálico. Por definición, es un intercambio de gran cantidad de energía entre dos o más cuerpos durante un evento accidental que actúa con el objeto. En este caso puede ser el vehículo, el paciente y sus órganos. Obviamente hay órganos que pueden absorber mejor esta energía, sobre todo órganos que son blandos u órganos que son rígidos que no lo toleran y que se pueden o fracturar o pues se pueden desgarrar. Caso es del cerebro, caso es del hígado, que puede haber laceraciones o desgarros. Por eso es importante conocer la fisiopatología y ver este gran intercambio de energía que se lleva a cabo. La magnitud del evento pone en riesgo la vida del paciente o pone en riesgo una extremidad o un órgano y transmitirá sobre su cuerpo una mayor cantidad de energía en una mínima cantidad de tiempo, es decir, en milésimas de segundo. Como consecuencia, provocará lesiones estructurales como son fracturas óseas, lesiones a órganos, sobre todo cerebro, hígado, etcétera, y a sistemas, lesiones tisulares, choque hipovolémico en sangrados, que son muy importantes, que llegan a la unidad a veces con un choque hipovolémico, que tienen que ser tratados en la unidad de reanimación por los médicos intensivistas. Y sobre todo lesiones bioquímicas, se provocan lesiones inflamatorias y antiinflamatorias, que son capaces de desarrollar una respuesta inflamatoria sistémica que en forma magnífica, es decir, se incrementa todo este sistema y puede llevar al paciente a una falla orgánica múltiple y finalmente a la muerte. Si no hacemos uso de esta ventana neurológica terapéutica, es decir, tiempo es cerebro. Por otro lado, dentro de la fisiopatología, ¿qué hemos aprendido? Pues obviamente conforme hemos ido avanzando y tenemos más tecnología, entendemos mejor al trauma. Por ejemplo, en la década de los 50, pues prácticamente la mortalidad de los pacientes con trauma era del 70%. Aparecen las unidades de terapia intensiva donde el médico intensivista va tratando todas estas patologías agregadas al trauma, no solamente los hematomas, sino la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria, y hace que en la década de los 70 la mortalidad disminuya a un 50%. ¿Y esto a qué se debe? Pues a la interpretación fisiopatológica, es decir, ¿cuál es la primera fase del trauma? La primera fase no es edema cerebral, es una fase de tumefacción en las primeras 24 horas. Los siguientes 3 días sí hablamos de un edema cerebral de tipo vasogénico y a partir del cuarto o quinto día ya podemos hablar de un edema de tipo citotóxico. Debemos de conocer estas fases del trauma porque es ahí donde podemos involucrar los tratamientos médicos y o neuroquirúrgicos. Y al conocer esto y evolucionar, pues llegamos a la década de los 90 y de los 2000, donde la mortalidad bien realizada en pacientes en hospitales ha disminuido esta mortalidad hasta un 30%. ¿Pero qué nos ha llevado? Nos ha llevado, como nos dice ATLS, a un manejo multisistémico, tubos por todos lados, para poderlos estabilizar. Y esto, pues si bien es cierto, es muy importante el conocerlo. Debemos de aplicar y conocer el PHTLS, el ATLS, el ACLS, puesto que es un manejo integral del paciente con trauma y no como siempre lo pensamos en que nada más es el paciente con el hematoma. ¿Qué hacemos dentro de la fisiopatología? ¿Cuáles son los objetivos que buscamos? Ya lo hemos comentado, conocer la cinemática del trauma por un lado. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿A dónde? ¿Qué tiempo tardó en llegar? Por otro lado, hacer un diagnóstico clínico y radiológico simultáneo, es decir, no esperar uno u otro, etc. Debemos de dar un tratamiento primero clínico, estabilizarlo y aprovechar para hacer sus estudios radiológicos. Debemos de hacer la valoración y reanimación simultánea. Actualmente ese tratamiento
lo hacen los intensivistas en la unidad de choque o nosotros en la sala de observación. Debemos de iniciar en forma temprana el tratamiento y esto va muy en relación a saber si estamos en la fase de tumefacción, en la fase de edema cerebral vasogénico o si ya estamos en la fase de edema cerebral citotóxico para ver qué tipo de tratamiento vamos a dar. Vamos a determinar el grado de lesión y dar prioridades. Siempre dicen que el cráneo, pero a veces la lesión cardíaca o la lesión hepática tenemos que darle prioridades antes que el cráneo. Obviamente, si el paciente viene con una hernia transtentorial de tipo oncal, pues tiene prioridades para su tratamiento. Por eso determinamos grado de lesión y damos prioridades. Debe de ser trasladado a un centro especializado y asegurar su trayecto. Y esto incluso es médico legal, es decir, a dónde llevamos al paciente, cómo llegó el paciente en ambulancia, trasladamos de una unidad no traumática a una unidad traumática, cómo llegó, cómo se envió, qué tipo de ambulancia. Esto es muy importante porque el traslado a un centro especializado y debemos de asegurar su trayecto que llegue a la unidad respectiva. Somos copartícipes y también tenemos responsabilidad del traslado. Y algo que nos ha dicho siempre la TLS y que desafortunadamente no lo llevamos a cabo, la hora de oro del trauma. Y eso significa que es en la primera hora donde deberían de llegar. En una ciudad como la nuestra a veces tardan 2 o 3 horas y perdemos esta hora del trauma para llegar. No tenemos medidas de prevención para el trauma de cráneo y eso también favorece que tengamos cada vez más traumatismo cráneoencefálico. Dentro de la fisiopatología hablamos de 3 tipos de lesiones: lesión primaria, lesión secundaria, a veces hablamos de una lesión terciaria, pero sí sobre todo de una ventana terapéutica. ¿Cuál es la lesión primaria dentro de la fisiopatología? Pues es la destrucción del tejido tisular cerebral por el impacto directo en milésimas de segundo que absorbe el cerebro por mecanismos. Cuando el cerebro está quieto y recibe un trauma directo, que es el impacto directo, o al ir en un vehículo y chocar, que es el mecanismo de aceleración y desaceleración. Esa es la lesión cerebral primaria. ¿Cuál es la lesión cerebral primaria? Las contusiones, las laceraciones, las fracturas, los hematomas epidural, subdural, parenquimatoso. Todo esto es la lesión primaria y se lleva a cabo en el momento del impacto. Pero ¿qué sucede? Esto es concatenado y es un proceso dinámico. De ahí en fuera viene la lesión secundaria. ¿Qué es la lesión secundaria? Son todas estas fuerzas microvasculares y bioquímicas que actúan sobre el tejido cerebral y que van a provocar hipoxia, isquemia, edema e hipertensión intracraneal. Y eso debemos de conocer. Ya lo comentamos, la primera hora es fundamental. Hipoxia, isquemia incrementan la morbimortalidad del trauma. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que bien que la hipoxia y la isquemia van a llevar de la tumefacción a un edema cerebral de tipo vasogénico. Y esto, pues al aumentar el volumen y el retener volumen, va a provocar presión intracraneales por arriba de 25, 30 o 40 milímetros de mercurio que provocan las hernias transtentoriales descendentes o transtentoriales como tal, las hernias del uncus, las hernias del cíngulo, las hernias de las tonsilas cerebelosas, todo esto por el edema cerebral. Y tenemos una ventana neurológica, es decir, este tiempo fundamental, time is right, para disminuir o revertir el daño neurológico, es decir, detener esta lesión. Por ejemplo, aquí vemos en la parte superior unas contusiones frontales cuando el lóbulo frontal choca o raspa con el piso anterior que es rugoso, o las contusiones bitemporales donde los lóbulos temporales chocan y se lastiman con el borde filoso del ala menor del esfenoide. Si eso no lo llevamos a cabo, podemos llegar a tener cerebros como el de abajo, es decir, cerebros que ya son porosos, pacientes demenciados, con lesiones que repercuten con secuelas neurológicas importantes, que es lo que debemos de evitar. Además de esto, dentro de la fisiopatología del trauma, debemos de conocer
que hay factores que son muy importantes que conozcamos como neurocirujanos. ¿Qué factores dentro de la fisiopatología? Factores mecánicos, factores vasculares y factores bioquímicos. ¿Cuáles son los factores mecánicos? Pues el efecto de volumen, no de masa, el efecto de volumen que puede hacer un hematoma que va creciendo y provoca un efecto de vector sobre la superficie del cerebro, lo va desplazando y esto va comprimiendo al cerebro ipsilateral a la lesión. Provoca obviamente colapso ventricular, eh, crecimiento contralateral y la herniación de la quinta temporal ipsilateral que comprime al tercer nervio y provoca la dilatación de la pupila al dejar de funcionar el parasimpático y funcionar el simpático y ver esta pupila dilatada. Esos son los factores mecánicos. Factores vasculares. Sabemos muy bien que en las primeras 24 horas hay una vasoparálisis que es de tipo de tumefacción cerebral. Sabemos perfectamente bien que entre el cuarto o quinto día pasa a ser un edema de tipo citotóxico por todo lo que se ha acumulado dentro de eso. También repercute mucho en la microvasculatura cerebral. Y algo muy importante, conocer bien cuáles son los compartimentos cerebrales. Por ejemplo, la O del cerebro en muchos pacientes es muy rígida y no permite el desplazamiento del tejido cerebral o lo comprime y divide al cerebro o a la cavidad craneal en tres cavidades diferentes. La cavidad donde está el hematoma puede tener una presión intracraneal. Se puede sellar por la O del cerebro y la circunvolución del cíngulo y el lado contrario tener otra presión intracraneal y las dos circunvoluciones, las dos quintas temporales pueden provocar una tercera presión intracraneal infratentorial. Y eso es importante que lo conozcamos porque cuando hacemos una craniotomía descompresiva podemos tener menor presión intracraneal del sitio que quitamos, pero del lado contrario puede haber hipertensión endocraneal o incluso puede haber edema cerebeloso por la compresión de las quintas temporales. Eso es con respecto a fenómenos vasculares y mecánicos. Y los bioquímicos, que es a través de segundos mensajeros que llevan a la excitotoxicidad de receptores NMDA y estos a la apoptosis. Y como lo vemos aquí, una figura donde vemos un hematoma que va comprimiendo, vemos la O del cerebro, la tienda del cerebelo, en la parte inferior un hematoma sudural agudo que ha ido creciendo y hace el comportamiento de efecto de volumen, y abajo vemos una craniectomía donde vemos un hematoma con sus membranas y vean ustedes cómo se comprime el cerebro con este fenómeno de vector. Esto es importante que lo entendamos dentro de la fisiopatología. Pero además debemos de conocer, además de las lesiones primarias y secundarias, qué pasa con la demás parte del organismo. ¿Son lesiones por impacto directo, es decir, fue un martillazo, un batazo, etcétera? ¿O fueron por mecanismos de aceleración y desaceleración? Las peores lesiones son las que vemos muchas veces en los motociclistas, cuando al caer gira la cabeza y este giro de la cabeza bruscamente provoca una fuerza rotacional por velocidad angular. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos principalmente por contusiones profundas. Generalmente las contusiones superficiales, frontales o bitemporales son por aceleración, desaceleración en forma lineal. Pero las contusiones profundas, generalmente las que vemos en motociclistas, son por fuerzas rotacionales de velocidad angular. Es decir, el tallo queda en su lugar, pero giran los hemisferios cerebrales. Tenemos contusiones por contragolpe. Muchas veces cae una persona hacia atrás, se golpea la parte occipital y el cerebro al ir hacia atrás y luego hacia adelante golpea con el piso anterior y provoca contusiones por contragolpe o como llamamos a distancia. Hay veces en que está el golpe y no vemos realmente en la tomografía una lesión como tal y la denominamos daño axonal difuso. Y en una resonancia magnética, pues vemos lesiones periventriculares o en otras áreas que nos habla de la absorción de energía que a veces en la tomografía no se ve, pero el paciente está en coma con una tomografía aparentemente sin lesión intracraneal. Y en todo esto, vuelvo a repetirlo, debemos de aplicar las guías de manejo actualizadas de la AANS y las que vemos nosotros. Hipoxia e isquemia es la vía final en el trauma de cráneo, igual que en el EBC. Muchas veces se ha comparado igual.
Los mediadores endógenos son sustancias químicas inducidas localmente ante la acción de estímulos inflamatorios derivados de la acción de estos estímulos en las neuronas y el plasma con repercusión vascular. La interacción del trauma cerebral y de la respuesta inflamatoria es fundamental para comprender la respuesta defensiva del organismo ante cualquier daño, que en ocasiones es desmesurada y descontrolada, es decir, no se detiene, ocasionando mayor daño que el beneficio, por lo que el futuro terapéutico, como lo vamos a ver, va dirigido a la modulación preventiva de esta respuesta inflamatoria y a la reparación de las lesiones en forma temprana ante un paciente con traumatismo cráneoencefálico. ¿Cuál es esta cascada metabólica? La isquemia e hipoxia desencadena la cascada de excitotoxicidad de receptores glutamato y receptores NMDA que van a llevar a la apoptosis. Tenemos que ver la severidad de la lesión que está en función del episodio y grados de reducción del flujo sanguíneo cerebral, que no baje, generalmente de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto y a veces andan en 20 o en menor, que es lo que ocasiona la hipoxia. Reconocer en forma dinámica, y eso es muy importante que lo entendamos, el trauma es un proceso dinámico en donde los cambios vasculares, bioquímicos y metabólicos en el trauma de cráneo debemos de conocerlos para poder ir mediando esta respuesta. Actualmente tenemos, además de medir la presión intracraneal, medir la tensión de oxígeno local tisular, es decir, qué sucede en el área de penumbra isquémica de una contusión cerebral traumática o de cualquier otro tipo de lesión, es decir, cómo se está llevando a cabo esta penumbra isquémica para que no haya más pérdida neuronal. Y la oxigenación es uno de los mejores avances en cuanto al monitoreo neurológico en estos últimos años. Está desarrollado con base en la fisiopatología del metabolismo neuronal, sobre el cual se sabe que la neurona para mantener su estructura pues, requiere de oxígeno y de glucosa para desarrollar estas funciones. La medición de la oxigenación de un área cerebral nos indica la cantidad disponible de oxígeno en esta área específica necesario para que la neurona desarrolle sus funciones y estados críticos y no presente isquemia ni mayor deterioro o muerte. Su medición también permite establecer una relación con el flujo sanguíneo y la presión de perfusión cerebral. Es decir, alrededor de una contusión, si la presión de perfusión es baja, hay que mejorarla para evitar esta penumbra isquémica que aumente más el volumen de la contusión. El síndrome de respuesta inflamatoria está eh, entendida como una liberación descontrolada de mediadores, una modulación de respuesta inflamatoria, reparación de forma temprana de lesiones, una respuesta metabólica al trauma, conocer las dos fases de la respuesta metabólica al trauma para saber en qué fase vamos a dar su tratamiento. Algo que no hemos estudiado y que estamos actualmente viendo es la alteración del eje neuroendocrino, cómo las hormonas protectoras, a veces ACTH, tiroideas, juegan un papel muy importante dentro de este eje neuroendocrino, tiroides y aldosterona como tal, y otras neurohormonas que también forman parte del mecanismo. La disonancia inmunológica, es decir, estos fenómenos pro y antiinflamatorios que se llevan a cabo durante la fase aguda de trauma craneoencefálica para que tengan una autorregulación orgánica. ¿Y qué pasa con los fenómenos vasculares? Y como les dije, en las primeras 24 horas hay una tumefacción debido a la hipoperfusión, que son de 24 horas y que provoca isquemias regionales en diferentes áreas del cerebro. Después viene de 1 a 3 días una hiperemia, después de la vasoparálisis, que eso nos lleva a un edema de tipo vasogénico. Y después, igual como sucede con los aneurismas y las malformaciones, entre el cuarto y 14º días, a veces pasa inadvertida, estos fenómenos de vasoespasmo que si bien se llevan a cabo, no son tan frecuentes como sucede en otras patologías vasculares cerebrales. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que la presión arterial media debemos de mantenerla entre 50 y 150 milímetros de mercurio para evitar el breakpoint y que se pierda la autorregulación. Se pierde la autorregulación y no podemos dar ningún tipo de tratamiento médico para conocer la fisiopatología. Conocer las dos partes de la respuesta metabólica, el trauma, un balance hídrico. No tenemos por qué encharcar al paciente ni tenerlo con volúmenes muy bajos. Debe de ser bien calculado en base a metro cuadrado de superficie. Las neurohormonas, el síndrome inapropiado de hormona antidiurética y en personas de edad
el cerebro perdedor de sal por los factores natriuréticos de la aurícula derecha que actúan sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona y vemos a pacientes de edad avanzada con sodios muy bajos que tenemos que ir corrigiendo poco a poco para evitar provocar más lesión secundaria. Y la disfunción cardiopulmonar de origen central hipotalámico o insular, mucha hemorragia subaracnoidea en la ínsula puede provocar arritmias o alteraciones cardíacas, como sucede en otras patologías vasculares. Por otro lado, dentro de la fisiopatología debemos no solamente ver la parte craneal, debemos de conocer también y reconocer los factores alrededor de ellos. Es decir, si el paciente está inestable, tiene inestabilidad hemodinámica, ¿por qué la tiene? Eso lo vemos junto con los intensivistas. Si tiene contusión pulmonar cuando quedan atrapados dentro del vehículo con el volante, la contusión miocárdica igual que puede pasar desapercibida y que hay que hacer el electrocardiograma para ver si no hay desniveles. La diabetes mellitus descompensada, el trauma per se puede desencadenar hiperglicemias, primero como parte de la respuesta metabólica. La liberación de tromboplastina tisular de las lesiones primarias va a provocar problemas de coagulación, se alargan los tiempos de coagulación, el INR, el TP, el TPT, y eso debemos de conocerlo para poder dar tratamiento. Fracturas de huesos largos que pueden provocar embolismo graso y provocar lesiones cerebrales. Y algo que llega frecuentemente, a veces 1 o 2 a la semana, que son las heridas por proyectil de arma de fuego, que hacen la tunelización del cerebro y una gran lesión por calor. Por último, tenemos el expediente electrónico donde nos dice todos estos datos que ya conocemos. Los datos generales, el índice de severidad, el TRIS, el ISS, el pronóstico, el índice de mortalidad, cuáles son las características, incluso la clasificación en base al CIE-10, si se le dio incapacidad o no, y a dónde va a pasar el paciente y en un momento dado su pronóstico. Y eso es fundamental dentro del manejo global del paciente traumatizado en un servicio de urgencias. El control de daños, es decir, trauma de alta energía, se debe de tratar en unidad de reanimación con escala de Glasgow menor de 8 puntos. Vemos la condición del paciente y sus modelos pronósticos y escalas en el expediente. Vemos si el paciente está estable, si es borderline para poderlo operar o no. Si está inestable nos podemos detener o si está muy grave, ahí hasta estabilizarlo. Ver qué tipo de intervención quirúrgica y a veces les digo unos trépanos iniciales para un control de daños, como vemos aquí hice 2 trépanos, un trépano para poder alcanzar las lesiones en lo que el paciente se estabilizaba. Es decir, tipo de intervención que vamos a decidir, manejo del control de daño y un cuidado total temprano de forma multidisciplinaria. Además de esto, debemos de conocer condiciones médicas agregadas, contusiones pulmonares, contusión miocárdica, la diabetes, la anticoagulación, las fracturas craneal hundida, que a veces decimos, hay que operarla, pero hay que ver cómo está el paciente en general, global, las fracturas de huesos largos sin hecho embolismo o el proyectil de arma de fuego, como hemos comentado. ¿Qué podemos decir como conclusiones de la fisiopatología del trauma craneoencefálico? En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud considera al politraumatismo como la enfermedad del milenio. Fíjense bien, y eso es muy importante. Cada vez vemos más trauma y los neurocirujanos, uno de los puntos que más vemos en nuestra vida es los problemas de la columna y el trauma cráneoencefálico. Y así lo vemos y nos los comenta la OMS, que es una enfermedad del milenio. Debemos, debemos conocer la necesidad de aplicar medidas preventivas. A veces somos la última parte del eslabón de la cadena, pero debemos de ser como todos los círculos de la calidad, también debemos de participar en medidas preventivas y de alta calidad a fin de disminuir la morbimortalidad y lograr una interacción rápida a las actividades productivas con una adecuada y cuidadosa atención hospitalaria. Es decir, debemos de conocer dentro de nuestras unidades hospitalarias qué tipo de características tienen, es decir, cuáles son nuestros diagnósticos situacionales de cada servicio, qué plantilla de neurocirujanos,
qué material o equipo necesario tenemos, qué equipos de cirugía tenemos. Tenemos sistemas de neuromonitoreo para medir la presión intracraneal, la tensión de oxígeno, la presión de perfusión, o como usamos actualmente los catéteres de presión intracraneal, que además de medir la presión intracraneal, miden la temperatura cerebral. Y siempre nos han preguntado dentro de la fisiopatología, ¿y para qué medimos la temperatura? Recuerden ustedes que el cerebro lleva en esta fase una fase hiperdinamica con gran producción de ATP, gran producción de energía, y esto hace que se eleve la temperatura cerebral, a veces hasta 1 o 2 grados en relación a la superficie o a la temperatura corporal normal. Por eso debemos de conocer perfectamente bien la fisiopatología y tener una adecuada y cuidadosa atención tanto pre como hospitalaria. En, a mejores ventanas neurológicas, tiempos de tratarlos tempranamente van a tener mejor recuperación o menor cantidad de secuelas, menos complicaciones para poder llevar a cabo al paciente a una mejor calidad de vida. Por otro lado, el avance tecnológico ha llevado a la humanidad a desarrollar nuevas condiciones de vida y lo estamos viendo actualmente como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, todo ese tipo de patología nueva que además nos sirven como pronóstico y todas las herramientas que van apareciendo, en lugar de que muchas veces nos ayuden, sí nos dicen qué evolución puede tener, pero también vemos expuesta que la humanidad está nuevamente expuesta a nuevos factores de agresión, como es la velocidad de sus vehículos. Si bien los vehículos absorben menos cantidad de energía en el transporte, pues también vemos cada vez más accidentes. No tenemos la precaución como pilotos para llevar a cabo con nuestros vehículos. La velocidad de los vehículos cada vez son más pequeños y con mayor velocidad, la adrenalina que les hace. Las condiciones de vida que llevamos, una vida muy agitada, muy estresante, siempre lo hemos dicho, a veces salimos de casa a la jungla, generalmente vemos gran cantidad de agresión en la calle, tenemos que cuidarnos también de agentes químicos, cuántos perfluorocarbonos no hay en el medio ambiente que pueden ser de tipo oncógeno también, estos agentes químicos, y que a pesar de todas estas medidas de seguridad establecidas, son factores importantes para desarrollar lesiones, en este caso como el traumatismo como tal. Además, ¿qué sabemos dentro de las condiciones o de las conclusiones? Por un lado, vamos a ver que es fundamental conocer, y no me cansaré de repetirlo, la cinemática del trauma, así como la fisiopatología asociada. ¿Para qué? Para poder determinar el grado de lesión y dar prioridades de manejo en pacientes con trauma de cráneo. Y esto es debido a que muchas veces llegan ya tardíamente o ya con lesiones intracraneales muy avanzadas. A veces llegan a un hospital general, un regional, y cuando llegan a la unidad, pues ya llegan con deterioro neurológico, a veces en fase diencefálico, mesencefálica, y donde tenemos que operarlos inmediatamente, y aún así, ya con este tipo de lesiones, pues es difícil que lo recuperemos. Por eso es tan importante conocer la cinemática del trauma y evitar toda esta cascada metabólica. Además, hipoxia e isquemia incrementan la morbimortalidad del traumatismo cráneoencefálico. Y este es importantísimo evitarlo. Acuérdense, hipoxia e isquemia. Ya lo dijimos, no sobrehidratarlos. El paciente debe estar siempre bajo un protocolo bien establecido hospitalario, sea una unidad de trauma o no sea una unidad de trauma. El sector salud, el Consejo de Salubridad, nos obliga a que las unidades, así como hay el código Mater y el código Cerebro, actualmente ya se está estableciendo el código Trauma para saber qué hacemos con este tipo de pacientes cuando llegan a una unidad no traumática para estabilizarlos y poderlos traer a una unidad que requiera como tal. Y en un paciente con trauma, el reconocimiento temprano del tipo de lesión, su clasificación, es decir,
¿Cómo lo vamos a clasificar? ¿En base a qué escala de clasificación? Su tratamiento inicial y en este caso definitivo son parte fundamental de su pronóstico. Y siempre asociamos trauma con hematomas y cirugía. Y solamente un 10% de los pacientes que llegan a un servicio de trauma como el nuestro, que recibe de traumatismo craneoencefálico, solamente un 10% son realmente lesiones potencialmente quirúrgicas como tal. Y esto es importantísimo porque como todos los pacientes con trauma, y siempre lo hemos comentado en los congresos y en los foros, la vida es el arte de extraer respuestas satisfactorias de premisas insuficientes. Recuerden, así es el paciente neurológico en general. A veces tenemos que saber perfectamente bien cuáles son las características. A veces el enfermo no nos da todas las datos clínicos que quisiéramos, pero siempre la piedra angular va a ser lo que conozcamos del paciente, la inspección, palpación, percusión, auscultación para poderlo llevar y la valoración neurológica, el mecanismo, la cinemática y la fisiopatología para poderlo tratar adecuadamente. Esto es lo que les vengo a platicar de la fisiopatología del trauma. Gracias.